Bien, amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos en Televisión de Ferrol. Estamos en el segundo programa del año 2014 y tenemos a un invitado de lujo. Tratamos siempre de elegir muy bien a los invitados, pero esta vez es el juez Aulet, mucho tiempo destinado en Ferrol, en su ciudad natal, oriundo de aquí. Antes había pasado por otros sitios, creo que en Lugo había estado, ¿no? Antes de estar por Sarria, sí. En Sarria, ¿no? Un pueblo entrañable, ya lo que un castillo allí al lado del juzgado, que lo hacía muy siniestro, pero bueno. Y luego, bueno, lo que nunca se le ocurriría es meter a los juzgados en los castillos, ¿no? Que quizás le daría, ahí sí que se daría un respeto, ¿no? La función sí, bueno, judicial. tú sabes que los palacios de justicia en Inglaterra suelen ser o góticos o neogóticos, ¿no? Y les da un glamour muy especial, sí, mucha espectacularidad, sí. Sí, pero bueno, aquí por las razones que antes aludió seguramente el juez Aulet, no se busca glamour en nuestra función judicial. De todas formas, sí hubo un cambio, estábamos comentando antes de empezar el programa, pues a micrófono cerrado, como el juez Aulet empieza la función judicial pues ya en democracia, pero sí de alguna forma está en contacto cuando hace la carrera con el mundo judicial previo a la Constitución de 1978. Yo no sé si el juez Aulet ha llegado a percibir la diferencia que había entre las funciones de los jueces y sobre todo el peso de la justicia en la época previa a la Constitución y posteriormente. Incluso si dentro del periodo ya constitucional hubo grandes saltos, digamos. Hubo sí, un cambio, por ejemplo, muy cualitativo cuando el 1 de julio de 85 se aprobó la ley orgánica prejudicial, o si el salto fue pues, más adelante, cuando se cambia el enjuiciamiento civil, del año 2000. ¿Cómo recuerdas esa época? Yo la carrera la hice en el franquismo. De hecho, estaba en el último curso cuando falleció Franco. Y claro, y las oposiciones pues las hice con la legislación anterior, aunque a última hora nos metieron una Constitución que casi nos mata, porque claro, meterse a la Constitución bien sabida en unos pocos meses, cuando llevas unas oposiciones muy voluminosas, pues fue muy duro, ¿no? Bien, yo creo que apenas hubo cambios, o sea, fue muy importante la introducción del Tribunal Constitucional, que en un principio ganó cierto prestigio porque flexibilizó. Claro, los jueces, como todos los profesionales, pues arrastran una tradición, una forma de actuar. El Tribunal Constitucional flexibilizó la interpretación de las leyes. Dijo, bueno, no hay que atenerse tanto a la letra, hay que flexibilizarla y tal. Y en eso fue muy positiva la Constitución, ¿no? ¿Qué sucede? Que el gran cambio no fue ese. Realmente, en mi opinión, el gran cambio vino con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Nosotros nos regíamos por la de 1870. La provisional. Que era la ley provisional orgánica provisional del Poder Judicial. La provisionalidad duró pues, más de un siglo, ¿no? Pero bueno, España es así de pintoresca y así fue. Y era una buena ley para su época. O sea, era muy sensata. Había un abogado muy prestigioso de aquí, de Ferrol, Ruiz de Velasco, Vicente Ruiz de Velasco, muy brillante, que me dijo, pero ¿qué tienen que cambiar? Que cambien 4 cositas nada más. Pero si es una ley pensada humanamente, por hombres y para hombres. Dejémonos de experimentaciones. Efectivamente, la ley de 1985, bueno, a mí no me gustó ya nada el capítulo referente al gobierno de los jueces, que introdujo, porque fue esa ley en base a la Constitución, la que introdujo y desarrolló el Consejo General del Poder Judicial, que yo opiné que iba a politizar tremendamente la justicia. Incluso vinieron aquí a Ferrol prohombres del mundo del derecho y de la justicia, muy progresistas ellos, a vender el producto, es decir, como era una ley, pues por ejemplo, que introduce que una parte de los jueces ya no sean de oposición, sino que sean puestos a dedo, literalmente a dedo. Entonces dijeron, no, pero es que claro, es que los que pueden preparar oposiciones, pues son la gente rica y hay que igualar, hay que dar... Total, que a continuación empezaron a salir jueces puramente políticos, hermanos, hijos o
detentadores del poder político. Ese fue el resultado, al menos durante bastante tiempo, ¿no? Entonces yo nunca estuve muy de acuerdo, la acato por supuesto porque esa es mi obligación, acatar todas las leyes, pero no estuve muy de acuerdo. Lo que pasa es que ha ido derivando, había en un principio un cierto pudor, cierto, no demasiado, ¿no?, en los nombramientos judiciales, pero eso yo ya no hablo por mí, porque no debo hablar de estas cosas, pero hablo por la prensa. Eso, al parecer, ha devenido mucho más descarado. Es decir, la vinculación hoy de los nombres, debo decir, de los nombramientos en los altos cargos, o en los cargos que sin ser los más altos, pero son clave en el mundo judicial, como es la Audiencia Nacional, pues parece que los nombramientos llevan su etiqueta política colgada, ¿no? No son mis palabras. Sí, repito, sí, no. La opinión general en los periódicos más independientes. No, de hecho no es una opinión nada original, es una cosa que la prensa de forma unánime recoge. Y de todas formas, más allá efectivamente de la adscripción política que parece, o cercanía política que parecen tener muchos vocales de Consejo General Judicial, cuando no todos, lo que, no sé, bajo mi humilde punto de vista resulta aún incluso más sorprendente es ver el currículum de algunas de las personas que se sienten en el Consejo General Judicial, llegando hasta el extremo de que hay algunos que no han pisado un juzgado en su vida. Es decir, no es que no hayan sido jueces, que dice, hombre, el gobierno de los jueces quizás debería estar formado por ex magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional. No. Lo peor de todo es que han sido personas que no han sido ni abogados. Es decir, que bueno, yo he visto, por ejemplo, el caso de ex diputados que se han pasado en política toda su vida y que de repente aterrizan en el Consejo General Judicial, lo cual es completamente surrealista. Claro, qué capacidad van a tener para juzgar, entre comillas, porque al fin y al cabo a eso se dedica el Consejo, a otros jueces, temas de nombramientos, ascenso, inspección, régimen disciplinario, todo eso, personas que del Poder Judicial saben muy poquito. O nada. O nada. Bueno, eso es una opinión que bastante generalizada en el mundo de la justicia, sí. No puedo hablar más de eso. Sí, no, por supuesto. Y bueno, entonces el cambio se nota, llega el Tribunal Constitucional, un tribunal que, por cierto, pues es más vinculado a países que tienen un sistema democrático débil, ¿no? Lo tiene Alemania, lo tiene Italia, Austria. Bueno, el invento del Tribunal Constitucional es un invento totalmente aberrante desde el punto de vista jurídico. O sea, colocar en la cúpula de la justicia no está para hacer política, se supone que precisamente como contrapeso de la política, está para interpretar las leyes. Entonces, poner en la cumbre, según las teorías de Hans Kelsen, que es el que inventa, un austríaco que inventa los tribunales constitucionales, poner en la cumbre la última palabra a políticos que además, precisamente, es que no es que dé la casualidad que sean políticos, es que la propia idea de un tribunal constitucional es que la última palabra en materia de justicia la den a la vista de la realidad social. Que cambie usted las leyes después de pasar por unas elecciones. No meta a unos torpedos, a unos submarinos o topos en el mundo de la justicia. A mí me parece un disparate la propia existencia de tribunales constitucionales. Pero claro, hay que ver en qué ambiente se crea la idea de los tribunales constitucionales. Pues en un ambiente de países sin tradición democrática alguna, desde luego sin la más mínima tradición liberal, Alemania, Austria, acogida enseguida por un país burocratizado al máximo como es Francia, que es una de las desgracias de la Unión Europea, que la Unión Europea se haya formado a partir de dos países hiperburocratizados como son Francia y Alemania. Claro, aquí tenemos tendencia como país a medio desarrollar, ahora dicen que somos un país del primer mundo, yo en muchos aspectos lo dudo profundamente, a pensar que, claro, es que Francia, es que Alemania son países no solo del primer mundo, sino de primera línea. ¿De primera línea en qué? ¿Políticamente? ¿Cuándo ha sido de primera línea Alemania políticamente? Y Francia en contadísimas ocasiones.
son países ricos, pero eso es otra cosa, muy influyentes, por ejemplo, literariamente, o en la música, países muy ordenaditos, con las calles todas limpias, eso. Pero de eso a ser países ejemplares políticamente, hay un abismo. También es rico China. También es rico China, sí. No hay ningún problema. Y es un régimen esclavista. Y otra cosa que, por ejemplo, a lo mejor sorprende el Tribunal Constitucional Español, a diferencia de otros tribunales constitucionales o tribunales parecidos, es el gran papel que está jugando un elemento clave como es la estructura territorial. Es decir, como la Constitución es completamente, ya no ambigua, sino completamente abierta en el modelo territorial, nuestro Tribunal Constitucional prácticamente ha sido lo que ha creado, ¿no?, todo el Estado autonómico. Sí, bueno, sí. Parte y reparte. Claro, y esto yo entiendo que ha sido demasiado tolerante en muchos aspectos, con algunas regiones muy determinadas de España, ha hecho interpretaciones que no todos los juristas estamos de acuerdo con ellos, pero tampoco puedo aquí exponer mis opiniones, que las tengo, pero que no viene a cuento. Pero más allá de casos concretos que efectivamente no puede tocar al ser magistrado en activo, digamos que seguramente cuando Hans Kelsen idea esa figura de los tribunales constitucionales, a lo mejor no está pensando en un tribunal creador, que es a lo mejor en lo que se ha llegado a convertir el Tribunal Constitucional Español. Es decir, está más bien pensando en un tribunal intérprete, aclarador, pero tanto como crear él... Yo creo que sí, que en la idea de Kelsen precisamente de meter un tribunal político que actualice el derecho, o sea, que interprete desde la realidad social y política del momento, es ya meter la política ahí, y un tribunal creador, claro, porque si no, a cuento de que viene eso de que interprete la realidad política del momento. Lo que está claro es que... Claro, su idea fue acogida con enorme entusiasmo por los políticos, claro, por los dirigentes políticos. Ahí tenemos una cuña donde meternos en el Poder Judicial. Fue un poco como, bueno, como hablamos también con economistas, de cuando en el ideario económico se creó la idea de que era bueno gastar, ¿no? Y que ahí, pues, que claro, ya se hacía lo de gastar alegremente, pero claro, cuando alguien lo justifica con supuestos argumentos de peso, claro, ahí ya no hay mala conciencia. Hay muchas ideas que se han generalizado y que son auténticos disparates. Por ejemplo, hablando de justicia, lo de aproximar la justicia al justiciable, según cómo, antes lo he dicho, según cómo. Se ha dicho, hay que aproximar las administraciones al pueblo, por lo tanto, potenciar los municipios. Pero si los municipios son la mayor fuente de corrupción que hay en España, los municipios y las autonomías. Al contrario, yo soy de la opinión de que hay que alejar la administración del administrado. Eso es un peligro. Pero bueno, son ideas mías y que no se suelen compartir. Bueno, el J. es una de sus especialidades, es el modelo anglosajón, en concreto el modelo británico, no en vano pues su tesis doctoral camina por ahí. Sería imposible, ¿no?, ver el Tribunal Constitucional tal y como lo conocemos en España en Inglaterra. No hay nada imposible, todas las barbaridades son muy posibles. De hecho, en Inglaterra, que no tiene constitución, como es bien sabido, y es el modelo del régimen constitucional precisamente es en constitución, por lo tanto no tiene un tribunal constitucional hoy en día porque no hay constitución. Bueno, en Inglaterra se consideraba aberrante la creación de un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se pensaba que el que dirigía a los jueces tenía que ser una personalidad política de primera talla, en activo en la vida política y única, que si cometía algún desafuero perdiese la carrera política, porque en esos países sí hay responsabilidad política. El que la hace, la paga. No como aquí, no quiero sacar ejemplos. Sí. Bueno, ahí el que la hace, la paga. Y entonces, y consideraban que crear un órgano de 20 miembros, personas, muchas de ellas, que no se les sabe, que no tienen más futuro político que ser vocales del Consejo del Poder Judicial y tal, que era diluir las responsabilidades y que al final el Consejo hiciese lo que le diese la real gana sin responsabilidad. Sin embargo, por imposición,
de la Unión Europea han creado un Consejo Judicial. Es un paso hacia la perdición de lo que es el sistema judicial más prestigioso del mundo. Bueno. Y ya se empiezan a notar, esto es de tiempos de Tony Blair, que era muy europeísta él, y se empiezan a notar ya los efectos. La bajada del prestigio de los jueces ingleses ha sido enorme y rapidísima en estos últimos 10 años aproximadamente que lleva de implantación el Consejo Judicial, digamos allí. O sea que al final Margaret Thatcher, que por cierto recientemente fallecida, se equivocó y su legado sí corría peligro con Tony Blair. Sí que corrió peligro. Muy bien, pues JL, muchísimas gracias por estar aquí en La Abogado Responde y bueno, emplazamos a una pronta visita. Muchísimas gracias, Juanjo, encantado de estar aquí y de estar en Ferrol especialmente. Gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí la edición de hoy de La Abogado Responde, nos vemos la próxima semana.